de lo que eres versus lo que quieres ser. Creo que si yo fuera a emprender, creo que elegiría los valores que sí o sí son parte de mi DNA o de lo que quiero que sea el DNA de la empresa, y no valores que sean aspiracionales. El equipo está listo para seguir y mantener esto más allá de nosotros dos. Y bueno, es como ese checkpoint que tenemos. Mi aprendizaje y consejo, que obviamente no siempre es difícil de ejecutar, es el ser muy, muy, muy pacientes y el tomarte el tiempo necesario. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos al episodio número 10 de Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Tenemos de nuevo un episodio de lujo y por fin pude platicar con Santiago Loizaga, que es el director general de Amazon Ads para Latinoamérica y US Hispanics. Y además a la plática se nos unió un gran emprendedor, Bernardo García, co-founder de Felix, la fintech que permite envío de remesas a través de WhatsApp. Les voy a contar un poco de ambos. Santiago tiene una larga carrera dentro de Amazon y ha pasado por diferentes roles de liderazgo, desde arrancar la operación en México hasta liderar equipos en diferentes geografías para el negocio de ads. Santiago estudió ingeniería industrial e hizo su MBA en Kellogg. Y por el otro lado, Bernardo viene de una carrera en estrategia, primero en McKinsey y más tarde se unió a Uber en San Francisco en la parte de planeación y estrategia. Finalmente decidió emprender y cofunda Felix. Bernardo estudió ingeniería industrial también y tiene un MBA en Wharton. Tengo la fortuna de conocerlos a ambos en proyectos profesionales y su pasión genuina por el tema de talento me hizo pensar que este podría ser un gran episodio. Y creo que no me equivoqué. Hablamos de temas fundamentales en los negocios exitosos, que es talento y cultura. Ahora les toca a ustedes. Pónganse los tenis y escuchen una gran plática entre ambos. Les adelanto que tienen que sacar pluma y papel. Santiago, Bernardo, mil gracias por estar en este episodio conmigo. Es el episodio número 10, marca un hito en este podcast y estoy feliz de estar con ustedes. Mil gracias. Gracias a ti por la invitación. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Astrid. Es un gusto estar aquí hoy. Gracias a ustedes. Y para dar preámbulo a quienes nos escuchan, Santiago lo conozco desde hace casi ya 8 años y cada que hablo con él, o está tomando una nueva posición o está a punto de tomarla y la verdad es que no es que hable con él cada 3, 4 años, hablo con él bastante seguido, entonces eso habla de la carrera que ha tenido. Y por el otro lado, Bernardo es co-founder de Felix, la plataforma para mandar remesas a través de WhatsApp. Acaban de levantar una ronda de capital muy interesante, con lo cual vienen temas de talento y de crecimiento del equipo muy fuertes este año y estoy feliz porque creo que Santiago puede hablar de este tema muy bien. Y me encantaría empezar contigo, Santiago, y hablar de tu trayectoria justo en tema de talento, en tema de manejo de equipos. Me gustaría que nos platicaras un poco desde la primera vez que tuviste un equipo a tu cargo hasta ahora, cómo ha sido tu evolución como manager. Bien, buenísimo. A ver, mira, te cuento, la primera vez que fui manager, ya tiene rato, fue por ahí de 2007, 2008, trabajaba yo en Kraft Foods en México, y sin entrar en muchísimo detalle, fue una transición muy interesante de pues, toda la vida, bueno, mi poca carrera que llevaba en ese momento como individual contributor a ser manager, ¿no? Y tener ahora sí en tus manos a gente. Sentí muchísima responsabilidad. Obviamente también pasé por toda esa fase de síndrome del impostor y demás. Después salí, hice el MBA y empecé a trabajar en Estados Unidos y los primeros años no tuve gente a mi cargo. Volví a tener gente a mi cargo cuando entré a Amazon en 2014 y ahí ya me sentí un poco más confiado y había tenido suficiente experiencia con muy buenos managers y muy malos managers. Aprendí obviamente de los dos, pero sobre todo creo que aprendí mucho de los malos managers y de lo que yo no quería ser, ¿no? como manager.
y obviamente pues vas adaptándote. Te podría decir hoy tengo un equipo más de 100 personas, muchos managers, y la visión de mi rol, pues, como yo me veo, es más como un coach, ¿no? Como alguien que intenta, yo veo mi trabajo como escuchar al equipo, ver cuáles son sus problemas, desbloquearlos y pues ahora sí que hacer la vida más fácil, ¿no? Mi filosofía no es o sea, al ser manager no es un jefe, sino es más un tema como coaching. Ya. Te digo muy resumido, pero si quieres puedo profundizar. No, y sí, me encanta. Y me cuentas que al principio tenías como este nervio y después te empezaste a sentir más cómodo. ¿Utilizaste algo, qué instrumentos como para tú mejorar? Sí, ¿O fue de estar viendo? ¿Cómo fue? mira, mucho, sobre todo al principio busqué, identifiqué, ¿no? Lo hice principalmente en Amazon, ¿no? ¿Cuáles son los managers que la gente dice, a ver, estos son los mejores managers? Eh, y mucho mentoring, ¿no? Mucho a ver, qué es lo que haces, cuáles son los mecanismos que tienes con tu equipo, cómo haces un balance, cómo tienes un balance entre, pues sí, llevar un pulso de lo que está haciendo tu equipo y meterte a los detalles, pero no ser micromanager. Eso, micromanagement, era algo que definitivamente yo no quería hacer, pero lo tienes que tener como que este balance, ¿no? Entonces, uno era mucho mentoring, leí bastante y mucho de pedir feedback, como feedback en tiempo real al equipo, ¿no? De cómo se sienten, qué puedo mejorar. Obviamente es difícil que a veces te den el feedback directo. Entonces, cuando yo empecé a tener equipos un poco más grandes, les mandaba encuestas, no anónimas, de, a ver, diferentes preguntas con cómo se sienten. Hoy en día en Amazon tenemos muchas herramientas que en tiempo real te dan ese pulso de cómo está el equipo. Estoy hablando hace 8 años más o menos, yo hacía esto, ¿no? Y era muy enriquecedor tanto el feedback directo, quien sí lo daba, como no todo el mundo se siente cómodo, pero sobre todo cuando era feedback confidencial, ¿no? Que igual iba a haber una encuesta, es anónimo, pueden decir lo que sea, y al final pues vas como que iterando, ¿no? Y mejorando en base a ese feedback. Entonces, mentoring, pues mucho como de tomar cursos, leer y demás, y feedback en tiempo real. ¿Tienes algún libro preferido o algún curso preferido que si alguien va a tomar ahorita un equipo le dirías, tienes que leerlo? Híjole, no me acuerdo de los libros, te los Ya, puedo pasar, así de los puedo en las claro, notas del sí. podcast. Tomé clases en el MBA de Leading Teams y demás, y hay muchos cursos en Amazon, ¿no? Y te van llevando. Entonces creo que no te puedo decir que hubiera tal vez uno que dijera, bueno, este es el mejor, sino creo que es una combinación. Y obviamente cada quien tiene como un estilo diferente, prioridades diferentes, y vas agarrando lo que para ti funciona y lo que tal vez igual no quieres implementar en tu equipo. Ya. Oye, y ahorita justo que dijiste, en Amazon hay varios cursos, es un dilema para mí cuando hablo con startups porque en las startups pues no hay nada. Entonces hay que empezar a crear, o sea, aprovechando que está Bernardo aquí, ¿qué consejo le darías a un founder que ya sabe que vienen muchas contrataciones, que la gente va a pasar de no haber tenido equipo a tener un equipo y también los presupuestos es limitado, ¿no? No es un Sí, presupuesto de Amazon. ¿Qué podría hacer para darle este coaching a la gente que va a empezar a tener gente? sí, a ver, yo creo que los cursos, como ahora sí cualquier clase, ¿no? Que tomamos en el colegio, universidad y demás, eh, ayudan más en el inconsciente yo tomé el curso, entonces ya sé ser manager. Y hay miles de cosas, o sea, cursos online gratis de coaching que creo que pueden ser recursos muy valiosos para una startup. Te aseguro cualquier una búsqueda en internet y te van a aparecer miles de opciones. Creo que lo importante es, bueno, varias cosas. Uno, a la hora de contratar managers, el tener claro qué es lo que quieres, cuáles son los valores, ¿no? Del startup, de la empresa, y que quien sea que contrates como manager tenga mucha compatibilidad, tenga mucho fit con esos valores, para que después estos managers puedan transmitir esos mismos valores a sus equipos.
Eso es desde el tema de la contratación, y si quieres podemos meternos mucho más a detalle. Y luego creo que en el día a día, ese balance de tú, Bernardo, el estar muy cerca de ellos, pero al mismo tiempo darles mucho empoderamiento de toma de decisiones, toma de riesgos y tener claro, ¿no? Con ellos, a ver, qué tipo de riesgos sí pueden tomar, qué tipo de riesgos no pueden tomar. En Amazon hay un como modelo mental muy famoso que le llamamos one way door o two way door, o sea, decisiones reversibles o irreversibles. Cuando una decisión es reversible, damos mucho empoderamiento, ¿no? A los equipos de vamos a movernos rápido, toma la decisión, toma el riesgo. Si son decisiones que son irreversibles, bajar precios, cualquier cosa que es como que una vez que tomas la decisión ya no puedes echarla para atrás tan fácil, ahí es donde sí pedimos obviamente analizar mucho más la información, involucrar al equipo de liderazgo y demás. Pero no sé si respondí la pregunta. Sí, 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 sí. Y me quiero adentrar a esto que decías a la hora de entrevistar a la gente y hacer estos filtros que sé que Amazon tiene procesos bastante bien establecidos. Platícame de eso. ¿Tú en qué te fijas cuando ya vas a contratar manager de managers, por un lado, y por el otro lado, cuéntanos de los procesos de Amazon? Ok. Primero si quieres te hablo de Amazon y después de mi filosofía o lo que he aprendido al contratar managers de managers. Amazon, y esto para uno que trabaja en Amazon obviamente suena muy familiar. Yo cuando estaba entrevistándome decía, wow, está un poco eh, raro, pero bueno, ya me tomé el Kool-Aid. Y Amazon tiene lo que llamamos principios de liderazgo o leadership principles, que si hacen una búsqueda en Google les van a aparecer. Y básicamente son como, digamos, el DNA o el pilar de la cultura de Amazon. Todo el proceso de reclutamiento en Amazon gira alrededor de estos principios de liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Yo cuando me entrevisté hace aproximadamente 10 años, el equipo de reclutamiento me dijo, a ver, ahí te van los leadership principles, estúdialos y prepara ejemplos sobre cada uno de ellos. Entonces, en las entrevistas, los diferentes entrevistadores se asignan, ¿no? 2 o 3 leadership principles y al final del proceso de entrevista se ven, serán 10, 12 diferentes que se evaluaron y lo que se evalúa más que nada es si el candidato o candidata tiene fortalezas neutral o debilidades en los leadership principles. Y al final, para lo que funciona esto es para ver el fit de los candidatos con Amazon. No tanto para el rol, obviamente tiene que haber cierto, es importante, ¿no? Que la persona que se contrate para un rol pueda hacer el trabajo, pero la filosofía acá más bien es, a ver, vamos a contratar gente para el largo plazo, ¿no? No es para un rol inmediato, sino es para hacer una carrera. Entonces, llevando esto al mundo de startups, donde igual y muchos startups, no sé, Bernardo, sea tu caso, pueden no tener ya establecidos cuáles son los valores core de la empresa. Y lo interesante de tener estos valores es no solamente tener un póster donde, estos son nuestra misión y visión y los valores de la empresa, sino realmente hacer una introspección muy a profundidad, entender cuáles son estos pilares para la empresa y que entonces quien sea que contraten para el equipo tenga mucha afinidad, ¿no? Si uno de los valores es tal vez el hacer mucho con poco, ¿no? En Amazon se le llama frugality, ¿no? Pero tal vez como ser scrappy, el igual y no necesitas tener los grandes presupuestos para hacer algo. Si es uno de los valores fundamentales de la empresa, pues contratar a alguien y preguntarle, ¿no? Ejemplos a la hora de contratación, preguntarle ejemplos de alguna vez que haya hecho mucho con pocos recursos. Eso es por decir un ejemplo. Y eso es hablando en general de la filosofía de reclutamiento de Amazon. Y bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, al contratar manager de managers, te voy a contar una anécdota. Tendrá 3 años más o menos, tuve una mentora dentro de Amazon y pues yo obviamente quería crecer al siguiente nivel, ¿no? Al nivel que tengo actualmente. Y le preguntaba, una de mis primeras sesiones con ella fue, a ver, ¿cómo sé si ya estoy listo para el siguiente nivel?
Y yo esperaba una respuesta como, bueno, pues tantos miles de millones o lo que sea en revenue o manejar X número de personas, etcétera. Y su respuesta fue muy interesante. Fue, cuando te puedas ir 2 o 3 semanas de vacaciones, no conectarte y que no pase nada en el negocio. Yo así que eso es lo que me dijo y después nos metimos un poco más a profundidad. Y se me hizo muy interesante porque lo que significa esto es, si tú te puedes ir, Bernardo, 2 o 3 semanas de vacaciones a una isla desierta, sin internet, sin señal de teléfono ni nada, y el negocio sigue operando sin ningún problema, significa que tienes líderes en las diferentes áreas que son autónomos, que pueden tomar decisiones sin que seas tú, eh, que son obviamente buenos managers, y demás. Entonces se me hizo muy, muy interesante. Y aplicando esto, un ejemplo un poco reciente, cuando contraté eh, al que es ahora el country manager de Amazon Ads en México, es un crack, es buenísimo. Lo contraté hace, ya va a tener casi 3 años. Estaba feliz, les comenté a mis amigos, esta contratación, super crack esta persona, muy feliz. Y uno de mis amigos me comentó, oye, te va a quitar la chamba. Y yo dije, no, a ver, es que mi filosofía es otra, ¿no? Obviamente yo quiero contratar gente que no me necesiten, ¿no? Y tal cual hoy como es mi relación y la forma en que trabajo es, pues yo, mi rol no es estar metido en el día a día, sino es intentar ayudar al equipo en México a desbloquear los problemas que tengan. Intento yo estar tal vez planeando un poco más a largo plazo, no estar metido en los detalles del día a día, y ahora sí que cada quien tener muy claro cuál es su rol. Pero bueno, fue una respuesta larguísima, así No, no tengas no, dudas. es muy chistoso porque no sé si tú te la hicieron a ti, Bernardo, cuando invertimos como Wolf, pero una de las preguntas favoritas de Eric, Luis y Cristóbal es si ustedes, los founders, los dos founders o los tres, van en un avión, se estrella el avión, ¿quién se queda como responsable? Y muchos founders ahí se te la hicieron, Bernardo, ¿te acuerdas? Exactamente, me acuerdo bien. Como que muchos patinan en eso porque no sé qué se imaginan que va detrás de esa pregunta, pero la verdad es que la intención de esa pregunta es saber qué tan capaces son de contratar gente mejor que ellos, ¿no? Porque eso es fundamental. Tal cual. De hecho, me parece bien chistoso justo porque nos hicieron esa pregunta en ese momento y es una pregunta que Manuel y yo nos hacemos el uno al otro bastante seguido. Como, oye, si mañana tú y yo vamos en un avión y esto se cae, el equipo está listo para seguir y mantener esto más allá de nosotros dos. Y bueno, es como ese checkpoint que tenemos. Y Santiago, me encantó que de ti vino de un manager, porque yo tuve un gran manager en Uber que justo me dio esa lección idéntico. Le pregunté qué necesito para llegar al próximo nivel y me dijo, bueno, si tú te tomas tus vacaciones un periodo largo Mm. y todo funciona perfecto, excelente, eres un buen manager, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿a dónde te fuiste? ¿A qué isla te fuiste entonces cuando te hicieron manager? No me he ido a la isla, pero te puedo decir que hoy en día, cuando me voy de vacaciones, quito el mail de mi celular, quito Slack, quito todo. Obviamente pongo en mi out of office mi celular, que me manden mensaje por cualquier cosa, y la verdad es que toco madera, pero no ha sucedido. Pero sí, sí soy muy, muy estricto en ese sentido y me voy bastante tranquilo. Oye, y no por ponerte on the spot, pero sí por ponerte, Bernardo, ¿ustedes ya tienen valores en Félix? Sí, y de hecho, bueno, me encanta tener esta conversación porque nosotros tenemos 5 principios muy, muy claros, que son, ahora sí que los predicamos por toda la compañía todo el tiempo y normalmente cuando estamos en nuestros check-ins, en nuestros checkouts, cuando estamos planteando proyectos, siempre volvemos como, bueno, ¿y esto cómo contribuye a alguno de nuestros valores? Unos son enfocados a cómo trabajamos como equipo, otros son hacia el cliente, otros en eh, la calidad con la que atacamos nuestros proyectos, etcétera. Pero bueno, siempre recordando al equipo
que estos valores son pues todo lo que dije, cómo trabajamos. Y de hecho mucho fue inspiración de Amazon porque tanto Manuel como yo pasamos por esos procesos completos y No, nos encantó el ejercicio de hacerlo. Eh, los dos optamos por hacer Félix en vez de ir a Amazon, pero fue un proceso bien interesante. Y, y de hecho, bueno, lo incorporamos mucho en las entrevistas, pero obviamente siempre es ustedes creo que han perfeccionado ese proceso muy bien y justo quería como escuchar tu perspectiva de como qué tan bien les funciona este proceso para realmente encontrar esos perfiles ideales. Obviamente, si alguien tuviera la fórmula secreta para contratar y estuviera perfectamente escrito, pues sería otra cosa, pero me encantaría escuchar tu perspectiva sobre ese proceso. sí, mira, o sea, es una gran pregunta. En general funciona muy bien, eh, excepto, o sea, las veces que hemos cometido errores de contratación es cuando tenemos mucha prisa. Que normalmente en Amazon, o sea, bueno, no normalmente, siempre hay como parte de los mecanismos como para tener balances en las entrevistas, hay lo que se le llama el bar raiser, ¿no? Que es un entrevistador de otra organización, otro equipo, que no le importa, no tiene ningún interés en contratar rápido a ninguno de los candidatos, ¿no? En llenar las vacantes. Obviamente tú como manager siempre es de, ya rápido, me urge, y pues esta persona igual y puede sacar la chamba, listo. Y esta persona, el bar racer, es alguien que tiene mucha experiencia, tiene obviamente ya una buena trayectoria en Amazon, mucha experiencia, entrevistando, y es como el moderador. No es que necesariamente sean más difíciles las entrevistas con los bar racers, simplemente es quien lleva el proceso de entrevistas y tiene derecho de veto. Entonces, funciona, te podría decir, el 95% de las veces, en mi experiencia, sí es un mecanismo bastante eficiente, ¿no? El buscar el fit correcto con la empresa y el tener como este contrapeso, que no necesariamente es el manager con el interés de contratar rápidamente, pero sí, cuando yo veo y hago como autopsia, a ver, contratamos a alguien, no funcionó, ¿qué fue lo que pasó? Me voy a ver las notas de las entrevistas, y si fue como, bueno, pues creemos que esta persona igual y puede hacer fit, pero no sabemos, pero bueno, puede sacar la chamba. Y como cuando está así dudoso, ahí es donde cometemos errores. Mi aprendizaje y consejo, que obviamente no siempre es difícil de ejecutar, es el ser muy, muy, muy pacientes y el tomarte el tiempo necesario. Cuando abrimos Amazon Ads en México, empezamos con un equipo chico y fuimos contratando poco a poco, y tuvieron la suerte que en ese momento no había mucha presión de contratar rápido. Eh, Hay momentos en el negocio donde te dan un headcount y tienes como poco tiempo, ¿no? Es de apúrate o si no se te quita el headcount. Me imagino que en el mundo de startups puede pasar algo parecido, donde igual y se reprioriza. En el caso de México tuvimos la suerte de no tener esa presión, y fuimos muy pacientes y muy estratégicos con las contrataciones. Y te podría decir hoy, casi 6 años después de que lanzamos, esas grandes contrataciones, ese equipo inicial que contratamos, que fuimos muy pacientes, son quienes ahora son los managers y son excelentes. Entonces sí funciona. Oye, y bueno, Bernardo tiene, y en Félix ya tienen los valores, pero las founders que apenas empiezan, si tú fueras a emprender, Santiago, ¿cómo harías para determinar cuáles son los valores de la empresa? Y te lo pregunto, por ejemplo, nosotros en el offsite, cada 6 meses revisamos nuestros valores y vemos si estamos de acuerdo, y los demás a veces me parecen aspiracionales, no es, quizás no es lo que somos o es lo que queremos ser. Y entonces siempre hay un debate como, ¿debe ser lo que queremos ser o es un reflejo de los líderes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo determinas los valores? Si tú fueras a emprender, ¿qué harías? Sí. Es una excelente pregunta, Astrid. Creo, y es muy interesante lo que comentas de lo que eres versus lo que quieres ser. Creo que si yo
fuera a emprender, ojalá algún día ahí te pediré consejos. Creo que elegiría los valores que sí o sea, sí o sí son parte o de mi DNA o de lo que quiero que sea el DNA de la empresa y no valores que sean aspiracionales. ¿Por qué? Si sí son, y si ya es una realidad, ya son parte de los valores, es algo que tal vez el founder tiene mucha empatía con esos valores, ¿no? Y obviamente honestidad es muy, sí, obviamente todo el mundo tiene que ser honesto, ¿no? Pero tal vez volvamos al ejemplo de la frugalidad, ¿no? De hacer mucho con poco. No, tal vez no todo el mundo tiene ese valor, ¿no? O no, tal vez todos los startups quisieran, ¿no? El hacer mucho con poco, pero igual y no está en el DNA. Pero si no está en el DNA de la empresa, el fundador o fundadores, creo que es difícil ejecutarlo. Entonces se convierte en un valor que es aspiracional, pero en el día a día no se vive. Sí. Y yo sé que tal vez va a sonar muy geek, y de nuevo, ¿no? Ya me tomé todo el Kool-Aid, pero sí te puedo decir, en Amazon es súper real el cómo se viven. Y de hecho se comenta, ¿no? En reuniones, ¿no? Muy bien, tuviste ownership o customer obsession o lo que sea. Todo el proceso también es importante. Todo el proceso de promociones, de performance review, etcétera, gira en torno a los leadership principles. Entonces, o sea, no es aspiracional, sino que es algo muy, muy, muy tangible. Ya, perfecto. Oigan, y estamos llegando al momento del podcast que se llama Diálogo entre dos mundos. Y aquí, Bernardo, tú eres el indicado. Por eso te invité. Me gusta invitar a emprendedores porque la verdad es que este es el espacio de ustedes. Normalmente yo lo que hago es reúno las preguntas que llegan de emprendedores para la gente con la que platico. Te pasé algunas, Bernardo, pero tú también, por favor, las que tú tengas, aprovecha este tiempo y los dejo platicar y yo intervengo cada vez que se pueda. Súper. Todo tuyo, Bernardo. Pues, Diálogo entre dos mundos, el espacio que une a los emprendedores con líderes de industrias consolidadas. buenísimo. No, gracias, Astrid. Bueno, Santiago, yo tengo una curiosidad muy grande. Obviamente platicamos un poco de cómo hacen su proceso en Amazon y cómo entrevistan en base a sus principios de liderazgo. Pero bueno, esto es como una parte del proceso, ¿no? Por otro lado está el cómo llegan los candidatos, me imagino que está el cómo interactúan todos los entrevistadores, cómo hacen ese rating interno, cómo se pasan notas, cómo se lleva a cabo la discusión del proceso de selección. Me encantaría que me cuentes un poquito más como estrategias que te han funcionado en este proceso, aparte de la parte de la entrevista per se sobre los principios. Ok, en estrategias para reclutar, ¿te refieres? Para armar a sí, para armar a tu equipo, ¿no? ¿Cómo Ok, se ve aparte de ese proceso de entrevistas ok, específicamente? ok. Mira, aquí, Astrid, me interesa mucho tu perspectiva también. Te voy a decir lo que a mí me ha funcionado y te voy a hacer sabiendo tu background antes de Bolid. Y lo hice cuando lanzamos Amazon Ads en México, y lo estoy haciendo actualmente en Brasil, que tenemos diferentes roles de liderazgo abiertos. Yo literalmente tengo un perfil de reclutador en LinkedIn y paso mucho tiempo yo buscando candidatos y yo escribiéndoles directo y diciéndoles sobre esta posición, está el equipo, eh, platiquemos, ¿no? Y pasé mucho tiempo con México y paso hoy en día mucho de mi tiempo haciendo esto. Y creo que obviamente hay un equipo de reclutamiento, ¿no? Que nos apoya. Yo trabajo muy, 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 muy cercano a ese equipo de reclutamiento. Pero realmente como que creo que tomar las riendas del proceso y estar súper, súper, súper involucrado es clave. Eh, Sobre todo, te puede ser mi experiencia cuando lanzamos el equipo en México. Ahí era yo, empecé yo solo, no había nadie, ni siquiera de reclutamiento ayudándome. Y tal cual era LinkedIn, Recruiter, buscar candidatos, escribirle a muchos, hacer como pláticas informativas, casuales,
para contarles un poco del proyecto y demás. Pero sí creo que fue clave, ¿no? El tomar, el no delegar esta parte del proceso. Sí. Y ahí, en cuanto a una estrategia, hay algo que veo que yo lo traía de Russell Reynolds, pero no, normalmente no lo veía que era tan evidente para todos los demás. Y es una parte que se llama estrategia de búsqueda. Es lo que hay entre que haces el kickoff y que escribes un job spec y sales a buscar. Es sentarte 10 minutos brainstorming de dónde está la gente que buscas. O sea, esa función, quién lo hace súper bien en el mundo, qué empresa lo hace súper bien. Y haces una lista de como tres buckets, ¿no? Y entonces es las mejores empresas y después quizás que tenga experiencia en startups seguiría el siguiente bucket y el tercero es el unicornio, alguien que tenga una mezcla de los dos y empiezas a hacer una lista, pero la estrategia es, más bien, lo interesante de esto es que en papel empiezas a saber, híjole, conozco a alguien de estos tres buckets, siempre conoces a alguien. O conoces a alguien porque yo lo has entrevistado en el pasado, o porque tienes conexiones, o porque empiezas a buscar. Y más allá de irte a LinkedIn luego, que es muchísima inversión de tiempo, si haces una llamada a la gente muy buena que conoces de esas empresas, híjole, la puedes acabar la búsqueda quizás en una hora. Y esa era la belleza de trabajar con constructores muy senior en Russell Reynolds, porque conocían a muchas personas. No sé, Santiago, ¿cuántas veces te hablé para que me recomendaras gente? Y Sí, así voy como teniendo, siempre que conozcas a alguien superstar, quédatelo en la cabeza, porque la probabilidad de que conozca a gente igual de buena y que te la quiera recomendar es altísima. Entonces, pasar mucho tiempo creándote una red de gente talentosa que después te recomiende gente. hubiera sido bueno saber eso hace 6 años. Exacto. Muy bien. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, otra pregunta que tengo es, hablaste mucho como de empoderar a los managers, de que tomen decisiones. Me encantó tu ejemplo del one-way door, two-way door, no lo había escuchado, eh, pero hace, hace como mucho sentido. Eh, ¿Cómo llevas eso tú en el día a día con los managers? Por ejemplo, cuando alguien tiene, no sé, tiene algún, algún hunch, algo que quiere perseguir, que están convencidos de eso, tal vez tú, como manager, no sé, estás en desacuerdo, pero al final, pues, estás, basado en lo que platicaste un poco, armando el equipo pensando en que ellos son líderes y ellos pueden hacerlo. ¿Cómo balanceas entre el dejar que el equipo vaya y persigan su propia verdad versus tú guiar eso o en tu rol de coach que también describiste? Sí. A ver, te puedo dar muchos ejemplos. Y mi naturaleza es ser una persona escéptica. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que llegan en mi equipo con ideas o proyectos y tal vez yo pienso, no, eso no va a funcionar. Eh, pero hago preguntas, ¿no? A ver, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué pasa? O sea, si decides irte por acá, ¿qué es lo que vas a dejar de hacer? Ok, perfecto. No tiene implicaciones graves, no te va a consumir 50% de tu tiempo, ok. Simplemente hazlo, ¿no? Inténtalo y juntémonos después, documenta qué fue lo que aprendiste, qué funcionó, qué no funcionó. Eh, el año pasado el equipo en México hizo un proyecto con otras áreas de Amazon, un proyecto muy grande, y yo estaba muy escéptico, ¿no? Porque yo pensaba, a ver, esto les va a tomar muchísimo tiempo, no sé si es algo como ya sabes, un objeto brilloso, brillante, el cual quieren perseguir nada más porque suena muy bien. Y no, el equipo demostró que era una gran oportunidad y de ahí estar como que haciendo obviamente algo mucho más grande. Eh, Otra cosa que yo intento hacer es, y sucede, ¿no? Sobre todo con igual y gente que tiene poco tiempo en el equipo o más de uno que igual y llegan con los managers con un problema, ¿no? De, a ver, tengo este problema, resuélvemelo. Y ahí mi filosofía es, bueno, yo no te voy a resolver el problema, más bien dime qué opciones tienes, ¿no? ¿Qué has intentado? ¿Dónde estás bloqueado? ¿Cuál es tu recomendación? Y en base a eso ya nos movemos. Y lo que intento hacer ahí es el llevar a la práctica esta
toma de decisiones para que no vengan conmigo o con los managers eh, para cualquier decisión, ¿no? Sino que sea como empezar a implementar ese modelo mental de toma de riesgos, toma de decisiones y empoderar. No sé si me expliqué, Bernardo. Sí, 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 no, totalmente. Y me encantó ese caso que platicaste, donde al final el equipo pues llegó a encontrar algo como súper exitoso a pesar de que tú eras escéptico. Em, Creo que esa parte es bien importante, pues también como manager de managers o de individual contributors para que los puedas empoderar. Sí. Em, Ahora, déjame complementar con una cosa. Mi equipo sabe mucho más que yo de la industria de ads. Yo no vengo de la industria. Cuando contraté gente y he seguido contratando, contrato gente que sabe mucho más que yo. Entonces, creo que también el tener esa humildad de cierta forma, ¿no? De reconocer que, a ver, yo no soy el experto en el área. Yo tal vez puedo ayudarles mucho a navegar dentro de Amazon, diferentes cosas que tal vez igual y yo aporto al equipo, pero sí, definitivamente cuando se trata de su área de expertise, ellos son los expertos. Oye, yo ahí quisiera saber, ¿cómo abordas el error, Santiago? Si llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Lo intenté, pero la regué y esto salió mal por esto. ¿Cómo haces para que la gente, uno, tenga confianza en decirte, pero dos, también aprenda de esto y no sea como pues, Disneylandia, pero tampoco pues, un rigor tan serio que nadie se pueda equivocar o que es imposible, que nadie te comparta que se equivocó? Sí, sería mi mayor miedo, ¿no? Que se escondan las cosas. Creo que es una combinación de, por una parte, crear una cultura, ¿no? De confianza donde la gente igual se sienta cómoda sabiendo que si comete un error no va a pasar nada. Eh, y Amazon, como cultura de empresa, sí es muy así. Cuando lanzamos Amazon México, el e-commerce, ¿no? No la parte de ads, cometimos muchos errores, muchos errores. El primero me acuerdo que fue cuando recién lanzamos, creo que por alguna extraña razón había un tractor listado en Amazon y se ve, sí, quién sabe cómo llegó ahí. Eh, y obviamente era un error. Y, y también tuvimos errores de precio donde tal vez no piensan un producto electrónico que igual y debería haber costado 10,000 pesos, pusimos mal el precio, en vez de 10,000 eran 100. Obviamente se vendieron muchísimos y pasó, fue muy frecuente. ¿Eh? Y ahí la cultura de la empresa y la filosofía, y a mí me gusta mucho eso, no es quién fue el culpable, no es saber a quién buscamos para echarle la culpa, sino más bien se hace un proceso que se llama COE o COE, Corporation of Error, donde es, ok, pasó esto, fue un error grave, tuvo un impacto, y se siguen como, no me acuerdo cómo se llama esto, es una técnica japonesa, los five whys, ¿no? De, pasó este error, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la intención ahí es encontrar cuál fue la causa raíz que hizo que pasara toda esta cadena de errores para corregirlo y que no vuelva a suceder. Ya. Y de hecho, tuvimos, o sea, como era un startup, ¿no? Cuando lanzamos Amazon México, y recuerdo uno de los directores de ese momento dijo, a ver, deberíamos de promover a la gente que haga estos procesos, ¿no? Gente que, a ver, vamos a equivocarnos y en vez de, o sea, vamos a mandar un mensaje muy poderoso si le damos más responsabilidad, o más visibilidad, más proyectos, más proyección, lo que sea, a la gente que tome, ahora sí que el ownership, ¿no? A ver, pasó esto fue el error, eh, estas son las soluciones que vamos a implementar y eso le va a dar confianza a la gente de exponer cuando pasa un error en vez de pasó algo, vamos a correr a la persona, porque entonces ahí es cuando todo se esconde y ya. Es sí, nadie quiere eso. Sí, nadie. Súper. Totalmente, me encantó esos ejemplos de ownership.
increíble y valiosísimo en el equipo. Santiago, otra pregunta que tengo para ti es, ¿cómo aseguras o cómo promueves tal vez que tu equipo también te dé feedback? Porque mencionaste antes, por ejemplo, que tu equipo son más conocedores de ads que tú, lo cual me parece espectacular. Creo que todos deberíamos de rodearnos de gente que es mejor que nosotros en los roles específicos en los que se desempeñan. Pero bueno, luego a veces llegamos y nos toca dar input, etcétera, y nos equivocaremos. Eh, pues todos somos humanos, ¿no? Todos nos equivocamos, pero a veces mi miedo es cómo aseguramos que también el equipo nos está proactivamente comunicando a nosotros la retroalimentación también y que se sienten en esa comodidad. Platicaste un poco de su proceso de feedback anónimo. Eh, Me gustaría escuchar un poco más qué tal funciona eso y cómo también promueves ese feedback directo, que pues tú también puedes seguir desarrollándote, ¿no? Sí, excelente pregunta. A ver, habría que preguntarle también a mi equipo si lo hago o no. Pero yo te voy a decir lo que creo que hago, lo que al menos aspiracionalmente quiero hacer. Creo que la clave es, si recibes retroalimentación del equipo, uno, escuchar y dos, actuar, ¿no? Habrá veces en la que igual y se pueda o no se pueda, sea aplicable o no sea aplicable, no el 100% de las cosas que igual y te den retroalimentación tu equipo las vas a implementar, pero creo que el ser muy transparente de, a ver, escuchamos esto, eh, estos son los cambios que vamos a hacer. Estos otros tres sugerencias que nos dieron, no los vamos a hacer por X razones. Eh, y te puedo dar ejemplos. En Amazon, tú te conectas en la mañana y lo primero que te aparece en la computadora es como un pop-up donde lo tienes que responder. Bueno, de hecho, puedes saltarte la pregunta, pero te aparece, ¿no? Entonces todo el mundo lo responde con diferentes preguntas de a ver qué tan satisfecho estás con tu trabajo, con tu manager, qué tanto te sientes incluido como parte del equipo, etcétera, etcétera. ¿No? Cada día es una pregunta diferente y es una forma de los líderes y los managers tener un pulso real de cómo se siente el equipo. Eh, los buenos managers y la práctica buena es el estar compartiendo constantemente con el equipo y siendo muy transparente de, a ver, aquí en estas 2, 3 áreas estamos muy bien, en estas 3 o 4 muy mal, vamos a meternos más a profundidad, vamos a ver cuáles son los cambios que hay que tener. A ver, esto es obviamente un poco más sofisticado que lo tenemos en Amazon, pero yo creo que es algo como muy, muy fácil de implementar, ¿no? Una encuesta anónima donde la gente se pueda sentir abierta o con confianza de hacer esta retroalimentación a ustedes, ¿no? En tu caso, Bernardo, a ti y a tu co-founder. Pero ahí el chiste es que vean la acción, ¿no? Si el equipo está dando retroalimentación, que vean a dónde se está llevando o sea, qué es lo que están haciendo ustedes como líderes con esa retroalimentación. Yo pensé que iba a durar más de 3 episodios sin mencionar a Mariana Castillo, pero no. Mariana Castillo es founder de Ben and Frank y tienen justo este modelo en la que todos los empleados, que son muchísimos y deben de ser ya más de 700, Wow. ponen todos los días cómo se sienten y la misma Mariana lee todos los días, a pesar de que siguen creciendo, el sentimiento y sabe qué áreas, cómo se está sintiendo cada área y es fundamental. Si la gente es súper poderoso el mensaje, ¿no? Que Mariana lo lea es importante y que Mariana haga algo al respecto hace que la gente siga haciéndolo. Pues si yo me doy cuenta que nadie me lee, pues la próxima ni contesto. Sí, súper importante lo que haces al respecto, ¿no? Y un follow-up de eso es, ¿cómo, o sea, estoy intrigado un poco con el feedback anónimo, porque, bueno, a veces decir las cosas de frente no es fácil, ¿no? Y tener la conversación difícil, pues es difícil. Eh, pero ¿cómo ves o por lo menos en la práctica, eh, ese feedback, qué tan accionable o como realmente pensado te llega? Por ejemplo, pensando, no sé, si abres una encuesta anónima, está bien porque puedes comunicar, pero también a veces invita a poder compartir como algo sin premeditarlo demasiado y como más como un buzón de quejas.
más que feedback constructivo. Ujú. Cuando recibes eso, ¿cómo ves el balance de esto que lleva? Excelente pregunta, Bernardo. A ver, creo que hay dos temas, ¿no? Uno, obviamente, el volumen, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se repiten mucho, ¿no? Si un mismo tema se repite 2 o 3 veces o más, pues es algo consistente. Y yo me enfoco, ¿no? En encontrar cuáles son los 2 o 3 temas en común que constantemente están repitiendo o mucha gente lo está mencionando. Eso por una parte. Y luego también las anécdotas, ¿no? Tal vez una anécdota te hace, y es anónimo, ¿no? Entonces tal vez no puedes ir directo con esta persona, pero puedes como, igual y tienes la intuición de por dónde viene, ¿no? Igual y alguien se quejó de, qué sé yo, pues no hay igualdad en la empresa, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo número de oportunidades y salió una persona que dijo eso y es un caso muy puntual. Creo que ahí la responsabilidad es el indagar un poco más, ¿no? Si es algo importante, ¿no? Si es saber, bueno, no, ya no se acaban los productos de la vending machine todo el tiempo, pues igual y no le inviertes tanto tiempo, ¿no? Pero si es un tema como de, qué sé yo, equidad de género o lo que sea, igual y, ok, es una anécdota y no necesitas 100 para que sea un tema importante, para meterte y profundizar un poco más. Pero creo que lo que decías, Astrid, de Ben and Frank, creo súper interesante, ¿no? Mariana, ¿verdad? Se llama ella, que como que todo el tiempo está monitoreando y tiene en tiempo real esta retroalimentación y seguramente sería muy interesante saber de ella qué hace, ¿no? Con esa retroalimentación y cómo balancea estas anécdotas, tal vez muy puntuales versus los temas muy grandes o los temas en común. La tengo como en mi lista de próximas invitadas. Seguro lo voy a hacer. La quiero saber también. Súper. Tengo otra pregunta, sí. Bueno, Santiago, tú tienes un equipo, me imagino, bastante grande, ¿no? Cubres un montón de territorios demographics dentro de territorios, bueno, en Estados Unidos contacto un poco de latinos también. Em, ¿Cómo haces que conforme tu organización sigue creciendo, que los mensajes que tú estás transmitiendo a tu equipo, que realmente estén cayendo bien para que todos estén alineados a esos objetivos y estén remando para el mismo lado y que eso pueda permear pues eh, desde ti hacia toda la organización? Ese Sí. para mí es un reto de esos que eh, pienso bastante porque, bueno, un equipo donde tú conoces a todos perfectamente y tienes relación, pues es más fácil mantener esa comunicación y eso, pero conforme va creciendo, como que siga permeando a esas próximas generaciones y new hires y a toda la gente que entra. Sí, tengo el mismo reto y parte del reto es que luego las prioridades cambian, ¿no? Entonces, cuando igual empieza el año, le dice al equipo, a ver, estas son las 3 o 5 prioridades y luego a mitad del año o pasa un trimestre y no, cambió esta prioridad, eso puede confundir mucho y es un reto que tenemos y te diría, Bernardo, que no lo hemos perfeccionado. Pero tal vez un poco más teórica mi respuesta, creo que tiene que ser combinación de consistencia y repetición. Consistencia en cuanto a que idealmente que sean los mismos mensajes, ¿no? Todo el tiempo mismos mensajes, mismas prioridades. Y creo que el tal vez hacer un all hands y decirlo está bien, mandar un mail y decirlo está bien, pero no puede ser solo una vez o un canal de comunicación, ¿no? Creo que tiene que ser idealmente los mismos mensajes, constantemente estarlos repitiendo. Ahora, si por ahí puedes cerrar el loop y, qué sé yo, igual los mensajes que quieres comunicar son prioridades. Y entonces al final del año premias a quienes mejor hicieron esas prioridades. Es una buena forma como de cerrar la pinza, ¿no? Y hacerlo de forma muy tangible. Claro, Bernardo dijo que eso es lo más importante. Estas 1, 2, 3, 10, 20 personas que se enfocaron en esas 3 prioridades que son lo más importante, fueron reconocidas, promovidas, premiadas, etcétera. Y creo que hay un poco de la mano va el tú tener claras las prioridades.
Yo lo que le digo a mi equipo, que obviamente todos tenemos muchísimo trabajo y es imposible terminar todo el trabajo que podemos hacer. Yo lo que les digo es, a ver, al final del año, cuando llega el talent review, tu manager va a hablar o sea, los managers van a hablar de cada persona 1 o 2 minutos. En ese 1 o 2 minutos, nadie va a decir que Juanito, María respondió todos los emails rapidísimo, o trabajaron 14 horas al día, o qué sé yo. O sea, lo que van a decir es cuáles fueron las 1, 2 o 3 cosas grandes que se hicieron en el año. Punto. ¿No? Y así es como priorizo o intento priorizar yo mi trabajo, ¿no? Obviamente el día a día te puede comer, ¿no? El bomberazo y la urgencia y lo que parece que es urgente, pues tal vez no es tan importante. Como que intento, ahora sí que step back y ver, ok, esto que hoy lo percibo como un gran problema, cuando termine el año o viendo un poco más a largo plazo lo que es el negocio, ¿qué impacto va a tener? Y si la respuesta es poco, pues igual y entonces ya lo bajo, ¿no? En la lista de prioridades. Me encantó la respuesta. Aplica para mí muchísimo. O sea, yo siempre siento que siempre estoy ahogada en un vaso de agua y después cuando lo ves a largo plazo, dice, no, o sea, perdí el foco ese día. O sea, cuando pierdes el foco, sobre todo, es lo importante. Otra como táctica que le comunico al equipo es, a ver, todos tenemos muchas prioridades, ¿no? Pero bueno, alineemos las prioridades, lo mismo que platicamos, ¿no? Entonces, tal vez la prioridad 1, 2 y 3, o sea, llega con tu manager y dile, la prioridad 1, 2 y 3 la voy a hacer excelente, ¿no? Me voy a sacar un 10, le voy a echar todas las ganas. 4, 5 y 6 las voy a hacer. Me voy a sacar tal vez un 8, va a estar bien hecha la chamba. De ahí hacia abajo, ya no sé si me va a dar tiempo de hacerlo, no sé si lo voy a hacer, no sé si lo voy a hacer bien, tal vez un 6 ahí pasado de panzazo y ya. Y van a ver tal vez la 9, la 10, ni las voy a volver a ver. ¿No? Y el estar como que calibrando constantemente estas prioridades con el equipo, con los managers, es una táctica que ha funcionado bastante bien. Oye, ¿y tienes alguna anécdota que nos puedas compartir donde tuviste un desafío con tu equipo y cómo lo fuiste resolviendo? Que un tema al cual le he dedicado mucho tiempo últimamente es a la motivación del equipo, ¿no? Y estamos regresando de una pandemia y ya estamos regresando a la oficina y hay mucha gente, tal vez contratamos muchísima gente durante la pandemia, ¿no? Entonces, mucha gente igual y no estaba tal vez acostumbrada a ir a la oficina o qué sé yo. Hay múltiples diferentes razones por las cuales alguien del equipo puede o no puede estar motivado. Y ahí mi aprendizaje es que no hay, igual y uno puede suponer, a ver si todo el mundo quiere o trabajar menos horas o estar mejor pagado o ser promovido, pero la realidad es que o sea, cada quien tiene motivaciones completamente diferentes. Y verlo en agregado creo que es muy difícil y creo que algo que aprendimos los años pasados es implementar soluciones que apliquen a todos no funciona. Entonces ahí es mucho la parte del trabajo de estar metido constantemente con los equipos y entendiendo, ¿no? Yo intento viajar, estoy basado en Estados Unidos, vivo en Austin, entonces me toca viajar, mi equipo está distribuido entre Nueva York, Miami, Chicago, México y Sao Paulo. Entonces, por ejemplo, cada vez que voy, intento tener one-on-ones con la mayor cantidad de gente posible y escuchar, ¿no? Escuchar qué es importante para ellos, no tanto en qué están trabajando, sino cómo están, cómo se sienten, en qué puedo ayudar, cómo puedo desbloquear. Y obtengo mucho más calidad, ¿no? Mucho más como carnita y mucho más profundidad de esas pláticas donde, a ver, igual y no sé, la última vez que fui a Brasil me eché no sé cuántos, pues, juntas one-on-ones que parecía como speed dating de 25 minutos uno tras otro. Igual no tuve tanto profundidad, pero sí obtuve mucha calidad de entender cómo siente el equipo, cuáles son las preocupaciones. Y de ahí obviamente es tomarlo y a ver cuáles son dos o tres
patrones, ¿no? Igual y a ver, tal vez unos necesitan más reconocimiento, otros quieren más flexibilidad, otros tienen temas de compensación e intentar resolver. No No sé, sé con tu respuesta, tu sí, pregunta, sí, así. sí, sí, 100%. Bernardo, antes de pasar a la tercera etapa, ¿tienes alguna otra pregunta? Aprovecha. Yo tengo una última pregunta para los dos. Eh, entonces, bueno, Astrid, tú como mentora de founders que estamos en el portafolio de Wolef y Santiago, tú como mentor de Endeavor, pues han trabajado con un montón de emprendedores y a mí me encantaría, si pueden platicar un poco como cuáles son las mayores preocupaciones o las mayores preguntas que escuchan de estos founders con los que están en constante contacto. Me pusiste on the spot, está perfecto. Oye, a ver, de las preguntas que más se repiten es un tema de compensación. Siempre, la compensación siempre es algo que preocupa y, y creo que, de hecho, o sea, la idea de por qué nació este podcast es porque hay muchas preguntas que se repetían y yo sabía que había mejores personas para contestarlo. Y la parte de compensación para mí me rebasaba y he aprendido a entender que hay posiciones para las startups que vale la pena identificar cuáles son las dos, tres posiciones que te van a mover la aguja y ahí sí buscar a la mejor persona, evaluar la posibilidad de equity y, ahí, o sea, utilizar las mejores estrategias de reclutamiento para jalar a estas personas que te mueven la aguja. Estar pensando en temas de equity para todo el equipo, la verdad es que a mí me asusta un poco, creo que no es la mejor estrategia, es la que se repite casi siempre que tengo un kickoff con algún founder, es cómo le vamos a hacer para el tema de compensación y mi pregunta es más bien, ¿qué tan importante es esta posición para seguir creciendo el negocio? Y entonces pues la verdad es que no me des a mí un rango de compensación. Mejor yo salgo al mercado, busco la mejor persona que te va a resolver este reto, te digo en cuánto está las compensaciones de este tipo de profesiones y ya tú determinas si lo puedes hacer o no, ¿no? Esa es una de las que se repiten y estoy siendo mucho más táctica que a lo mejor de una manera más holística. Déjame pensar qué otra. Mientras Santiago te paso el micrófono, porque seguro que hay varias que se repiten. Sí. A mí, bueno, la pregunta como un tema muy común es escalabilidad. Creo que algo que ha hecho muy bien Amazon es escalar. Eh, y obviamente, pues es lo que yo sé, ¿no? Preguntas de compensación de startup igual y a mí no me las hacen, obviamente. Pero escalabilidad es un tema muy, muy común. Y sobre todo creo que el balancear el corto plazo, ¿no? El hoy, el ahora, el necesito generar ventas hoy, levantar dinero hoy, pagarle al equipo hoy, versus el largo plazo, ¿no? La visión y el escalar y llegar a ser una empresa exitosa. Sí. Que va mucho, y me respuesta mucho generalmente a procesos, ¿no? Mecanismos, mucho lo que ya platicamos, ¿no? Modelos mentales, que si toma de riesgo, contrataciones, eh, etcétera. Sí, parece que la palabra proceso va un poco en contra de startup, pero la verdad es que no me puedo imaginar cómo puedes escalar sin tener procesos que te ayuden justo a escalar. O sea, En Amazon le llamamos mecanismos. Tal vez suena un poco mejor que proceso, pero... Y es una Sí. palabra que la usamos muy comúnmente, ¿no? Pero es saber cuál es el mecanismo que tienes tal vez para reclutar o para escalar o para evitar que se repitan los mismos errores, etcétera, etcétera. No, y otra perfecto. cosa que he estado dándole vueltas últimamente es, ya fuiste capaz de atraer al mejor talento, ya levantaste capital, ahora el siguiente es cómo lo retienes. Este, y, y yo no tengo la respuesta perfecta, pero seguiremos como entrevistando a la gente correcta que nos vaya platicando, porque no se me ocurre otra forma que la gente que ya lo haya hecho y que tiene que ver con un tema de liderazgo, ¿no? Totalmente. No, me parece interesantísimo. Definitivamente, creo que las tres preguntas son preguntas que nos hacemos nosotros constantemente, ¿no? Obviamente la de compensación, pues siempre es compleja. Estamos siempre contratando roles nuevos, cada vez roles más complejos. Y me encanta tu approach de a veces
A veces sí vas por un rol más común, a veces vas por un rol que es ese unicornio y tal vez ahí toca más bien adaptarlo one case basis. Eh, en lo otro que mencionas, Astrid, de, ok, ya tienes todo eso, ¿cómo lo mantienes? Pues también, ¿no? Siempre es una pregunta bien compleja. Creo que hoy platicamos muchas cosas sobre cultura, sobre management, feedback, etcétera. Creo que todo eso siempre son contribuyentes, pero sigue siendo una gran pregunta. Y Santiago, me encanta que hablas de lo de escalabilidad, ¿no? Porque a veces en las startups nos clavamos mucho con este Kool-Aid de do things that don't scale, eh, que está bueno, lo practicamos muchísimo, pero bueno, siempre también es pensar como, ok, aquí está la versión rápida que no escala, pero muy rápido, si funciona, tenemos que empezar en cómo escala, ¿no? Porque si no escala, pues no puedes crecer y la naturaleza de una startup es querer crecer, ¿no? Eso es eh, pues me parece buenísimo que tengan esas preguntas y esas conversaciones con otros emprendedores también. Sí, me encantan esas pláticas, aprendo muchísimo. No, te voy a invitar como co-host, haces súper buen wrap-up, que es para mí es lo más difícil de dar el seguimiento a todas las respuestas. Momentos de claridad. Oiga, estamos pasando a la tercera etapa, que es simplemente que nos cuenten cómo obtienen claridad en momentos complejos. O sea, esto es Morning Walks. Para todos los que nos están escuchando, este es el primer episodio que no hacemos caminando, pero creo que valía la pena por quitar un poco el formato y darle valor a la plática y a ustedes. Qué bueno que lo hicimos. Pero cuéntenme qué hacen para cuando están viviendo momentos complejos, que emprender, Bernardo, es complejísimo. Santiago, tienes mucha responsabilidad en tus hombros. ¿Qué hacen para tener este tiempo de calma? Buena pregunta y me parece una pregunta de hecho demasiado importante porque eh, la cantidad de días que, que el problema que tienes enfrente es tan complejo o tan difícil, que sientes que te estás ahogando en ese problema, pues son casi todos los días. Entonces, yo creo que encontrar cómo cada quien busca esa claridad es importantísimo. En mi caso personal, eh, creo que tres cosas concretas. Uno es, muchas veces llego en la noche y bueno, pobre de Sophie, mi esposa, que también a veces es mi psicóloga, pero bueno, a veces simplemente como platicar mi problema, ponerlo sobre la mesa y que me escuche, no necesariamente como activamente como opinando, pero más como poderme yo explayar y ponerlo sobre la mesa y de repente a veces solo hablando y escuchándome y dándome un par de pointers, de repente el problema se suaviza un poco, ¿no? Como poder expresarlo. Eso es una. Dos, una práctica bastante similar con Manuel, mi co-founder, ¿no? A veces en el rush del día estás eh, pensando en mil cosas y estás como que tocando estos temas difíciles, pero sin poder realmente como sentarte y atacarlo y ser eh, como bien objetivos en cómo resolverlo. Entonces, a veces buscamos esos momentos de compartimos hobbies, entonces a veces durante una corrida, una andada en bici eh, o un partido de pádel o algo, vamos también teniendo esas conversaciones un poco como en otra nota, en otro setting. Y para mí la última es, no hago morning walks, pero hago morning bike rides. Entonces estar yo solo en mi bicicleta teniendo un momento de claridad también a veces me permite pensar, eh, simplemente pensar o más o menos casi meditar, eh, que me ayuda creo que bastante a tomar claridad en momentos complicados. ¿Tú, Santiago? Pues creo parecido. Te diría, a ver, nunca se me ha ocurrido una buena idea enfrente de la computadora, jamás. Como que he aprendido que las ideas me llegan generalmente cuando corro. Me gusta bastante correr. Y algo que me di cuenta hace poco, como que me empecé a clavar mucho en podcasts, ¿no? Y audiolibros. Entonces, cada espacio vacío que tenía en mi día, a veces manejando, haciendo ejercicio, inclusive a veces en la regadera, etcétera, escuchaba algo. Y me di cuenta que no tenía tiempo para pensar.
Entonces, empezó el año, le bajé sustancialmente como que puse más bien mis autorreglas, ¿no? A ver, cuando corra no voy a escuchar podcast, etcétera. Y sí he visto que realmente cuando tengo como que esos espacios, ¿no? De tal vez estar corriendo, que a mí me gusta mucho haciendo ejercicios, cuando se me ocurren las cosas, ¿no? Es cuando puedo resolver problemas, tengo buenas ideas. También intento ser muy disciplinado con mi tiempo. Cuando trabajo muy enfocado, pero le dedico, o sea, intento lo más que pueda llevar a mis hijos a sus entrenamientos de fútbol, estar en las tardes con ellos y demás, como que tener ese balance, porque si no siento que te empieza a comer. Entonces, cuando yo escucho que alguien trabaja 14 horas al día, eh, después les digo, oye, pero qué buena decisión vas a poder tomar si trabajas 14 horas al día, ¿no? O más. Medito, creo que me ha ayudado también a veces a calmar la ansiedad y demás. Y algo que a veces hago, me gustaría hacerlo más, es escribir, ¿no? Como igual y vaciar los pensamientos en un papel o en una computadora, a veces en el celular. Pero el escribir también me ayuda mucho. Sí. Las más repetidas en estos episodios es justo hacer una actividad al aire libre, o platicarlo con alguien, y pocas veces ha salido lo de escribir. Me llama la atención. Algún día lo intentaré. Oigan, pues mil gracias. Llegamos al final de este episodio. Gracias a los que nos están escuchando. Nos vemos el próximo y agradecerles el tiempo. La verdad es que siempre me llena de muchísima gratitud cuando termino los podcasts porque sé lo que implica una hora del tiempo de cada uno de ustedes y espero que lo exprese lo suficiente para decirles que muchas gracias. Gracias a ti, Astrid. Gracias, Bernardo. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Astrid, y un placer, Santiago. Estén bien. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio. Ya me dirán si valió la pena sacrificar el formato de ir caminando versus el contenido. A mí me parece que sí, tenía muchísimas ganas de platicar con Santiago y con Bernardo y de otra forma no lo hubiéramos podido lograr. Uno está basado en Miami, el otro en Austin y en fin, díganme si creen que valió la pena. De mi lado me quedo con varios aprendizajes. De nuevo, les voy a dejar todo en LinkedIn como siempre, pero quizás de los más relevantes y que siempre me doy cuenta, los grandes líderes hacen un esfuerzo gigantesco por construir grandes equipos de trabajo y sobre todo se preocupan genuinamente por causar un impacto positivo en la gente con la que trabajan y de esta forma inspiran y logran grandes resultados. Y la otra fundamental es que las grandes empresas se construyen a través de mecanismos, como dijo Santiago, que soportan el crecimiento rápido y sano. Soy muy afortunada de conocer gente impresionante en estos podcasts, pero aún más cuando puedo trabajar con ellos. Oigan, sobre el próximo episodio va a ser sorpresa, pero es el resultado de escuchar sus comentarios. Voy a caminar con Dalia Berman y pues hablaremos de mi mero mole, que es la búsqueda de talento. Así que caminamos el próximo episodio. Un abrazo.